Voy a arrancar, después vamos a desarrollar con Natalie Rizzo y también con alguna entrevista, con un tema importante el día de hoy, que es ¿qué va a pasar con Edesur? Seguramente muchos de los que están escuchando, por ahí algunos no pueden escuchar porque se les cortó la luz y siguen sin luz o siguen sin la posibilidad de tener alguna conexión, pero muchos de los que están escuchando habrán tenido cortes de luz en estos días de la empresa Edesur, y hay un anuncio ya de parte del gobierno de que va a comenzar los papeles, la investigación, para ver qué hace con la concesión de Edesur, que es la segunda empresa en materia de distribución de energía de la Argentina. Recuerden que la energía tiene 3 pasos. Uno es la generación de la energía, otro es el transporte de esa energía que se genera hasta el lugar donde se va a consumir, y finalmente está la distribución de la energía, que es esa energía que se genera en un lugar y se transporta hasta aquí cerca de una ciudad, por ejemplo Buenos Aires, se distribuye después directamente hacia los hogares. Esas 3 patas de la producción, transporte y distribución de la energía, teóricamente y según cómo se había pensado la ley, no podían estar en manos de la misma empresa. Bueno, adivinen que no pasó eso y finalmente quedaron sobre todo dos empresas, Edenor y Edesur, que en realidad la empresa dueña, una es Enel en el caso de Edesur y otra era Pampa Energía en el caso de Edenor. Las dos tenían integración vertical de esa cadena de generación, transporte y producción de energía. Y eso hace también que sea mucho más complejo la discusión de que no es solo qué pasa con la energía que te llega a tu casa y si se corta, etcétera, sino que hay que discutir todo el proceso de algo que finalmente, y sobre todo en la etapa de distribución y transporte, es monopólico. ¿Sí? Vos no podés elegir la empresa de luz que querés tener en tu casa. Te toca de acuerdo a tu domicilio y ese es uno de los grandes temas que hay que discutir. Bueno, en estos días, y de hecho ayer vi un video muy gracioso de Darío Nieto, el secretario privado de Macri, que prendió una vela durante el día, algo bastante curioso, pero hablaba de que ahora tenemos cortes de luz todo el tiempo y durante el gobierno de Macri no había cortes de luz. Bueno, eso es parte de un guión que tiene el macrismo y que el propio Macri en las entrevistas, decirle entrevista es algo bastante curioso, pero bueno, en las charlas que tenía con Luis Majul después de que dejó el gobierno, también repetía, y primero lo vamos a escuchar, qué pasaba y qué decía Macri de los cortes de luz en su gobierno. Algo insuficiente en lo económico, lejos de la expectativa que generamos, pero otra cultura del poder, donde se respetaba al periodista, se respetaba al juez, se respetaba al gobernador y el federalismo, que se modernizaba y transparentaba el Estado. Hoy escuchás que la Oficina Anticorrupción se retira de las causas contra funcionarios, otro retroceso. Se apostaba a la revolución tecnológica, se expandió Internet en todo el país, teníamos energía y no teníamos más cortes de luz, te diría. No teníamos corte de luz, le decía Mauricio Macri ahí a su, iba a decir entrevistador de vuelta, pero es difícil. Bueno, es falso que no había cortes de luz. Voy a citar solamente por esta oportunidad al portal chequeado.com, un portal que ustedes saben es financiado entre otros por la Embajada Norteamericana y por los propios medios, pero bueno, que hizo un trabajo sobre los cortes de luz durante el gobierno de Macri citando al ENRE. Y comparó el último invierno de Macri con el último invierno de Cristina. Porque hay que comparar invierno-invierno, porque lo que hacía el gobierno de Macri era que te comparaba el invierno de ellos con el verano. Y ahí los números son distintos. Invierno contra invierno, ¿sí? Lo que te daba es que los cortes, sobre todo de Edesur, empeoraron tanto en cantidad como en duración. Y los cortes de Edenor, comparando el último invierno de Macri con el último invierno de Cristina, bajaron en cantidad, los de Edenor, pero aumentaron en la duración. O sea, Edenor, cuando terminó el gobierno de Cristina, tenía una cantidad de cortes menor en cantidad, pero menor también en duración. Cuando terminó el gobierno de Macri, duraban más los cortes de Edenor, y con Edesur empeoró todo. Y es interesante este dato de Edesur, porque fue en Edesur donde la propia familia Macri tenía intereses económicos. Macri, cuando asumió, tuvo que vender participación accionaria en la empresa Yacilec, que es una de las tantas empresas que tiene justamente el grupo Enel, dueño de la empresa Edesur. Pero hay otro dato además que hay que hablar ahora, que se está discutiendo qué pasa con la energía, y son las tarifas.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, la tarifa de luz nos aumentó a todos nosotros entre un 3.400 y un 5.500%, según la categoría que te tocara. Durante este gobierno, la tarifa estuvo congelada durante la pandemia, en 2020. En 2021 aumentó nada, cerca del 10% contra un 50% de inflación. Y ahora están sucediendo los aumentos segmentados, de acuerdo a si te toca por la categoría, si no te toca, pero son como máximo un 40% más o menos. Lo estamos comparando entre 3.400 y 5.500 de aumento contra un 5.500, contra un 0, 10 o 40% de aumento de tarifas en estos años del gobierno del Frente de Todos. Ahora, hay otro problema que yo quiero llamar la atención, y vengo del futuro y va a pasar esto, que tiene que ver con el anuncio de la posibilidad de quitarle la concesión. Nosotros en la Argentina tuvimos 3 momentos muy importantes respecto de qué hacemos con las empresas que tienen inversiones en la Argentina y no cumplen con lo que tienen que hacer en esas inversiones. Un primer momento histórico fue con José Alfredo Martínez de Oz, que apenas iniciada la dictadura cambió el Código Procesal argentino y le permitió a las empresas que tenían juicios con el Estado argentino llevar esos juicios a tribunales extranjeros. Eso no estaba permitido antes de la última dictadura empresario-militar y lo habilitó Martínez de Oz. Después vino Menem y completó el trabajo de Martínez de Oz, porque Menem firmó lo que se llaman los tratados de protección de inversiones extranjeras, ¿sí?, que lo que hacen justamente es proteger y darle una serie de beneficios a las empresas extranjeras que inviertan en la Argentina frente a un Estado que les diga, che, no estás cumpliendo. Y eso ha hecho que durante los años la Argentina tenga un récord. Argentina tiene un récord por lejos, que es el país que más juicios ha tenido de empresas contra el Estado en el mundo. No hay país africano, asiático, ni hablar europeo o latinoamericano que tenga la cantidad de juicios que tuvo la Argentina en el CIADI. ¿Por qué? Por la decisión de Martínez de Oz de mandar los juicios al exterior y por el complemento de Menem de firmar estos tratados de protección de inversiones. Y ustedes preguntarán por qué ningún gobierno los derogó. Bueno, porque esos tratados tienen en general además cláusulas de que si un gobierno le da de baja, duran 10 años más desde el momento en que un gobierno lo da de baja. Esos son 2 periodos presidenciales y medio. Y en el medio de esos 2 periodos presidenciales y medio se puede volver a levantar. Por lo cual ningún gobierno lo da de baja porque ni siquiera tiene la certeza de que eso vaya a suceder, y si sucede 10 años después. Y a todo esto vino Macri, sumándose a lo de Martínez y Oz y Menem, y Macri lo que hizo durante su gobierno fue desarmar el equipo de abogados que defendía al Estado en esos juicios. Por lo tanto, mandaron los juicios afuera, firmaron los tratados de protección de inversión y Macri desarmó el equipo que los defendía. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque hoy, y en un rato lo vamos a desarrollar, ya desde el ENRA han dicho que iniciaron el papeleo para la posibilidad de quitarle la concesión a Edesur. Y yo tengo un montón de preguntas. Primero, ¿por qué no se intervino la empresa antes del anuncio? Segundo, hay riesgo efectivamente de que haya un juicio en el exterior. Tercero, ¿qué se está haciendo para que no se vacíe la empresa? ¿Sí? Las quitas de concesión en general no se avisan, se hacen. Y la gran pregunta de todo esto es, ¿para quién es el negocio de la energía en la Argentina? Si es un negocio para un grupo de pocos, o volvemos a considerar la energía un derecho humano básico, y ese derecho humano básico tiene que quedar en manos del Estado. Un país unido por la radio.